compartirlo con sus aliados. Bueno, empezamos entonces este espacio contándoles que les acompaña, como siempre, su anfitriona Diana María Castro Rollave, para quienes no me conocen, con formación en ciencias sociales y dedicada a la investigación en salud, y allí ha surgido desde la experiencia específicamente en el trabajo con comunidades indígenas, pues ha surgido muchísimo este interés por la innovación social, específicamente en el ámbito de la salud. Damos la bienvenida y agradecemos a la doctora Judith Cavazos Arroyo. Ella es nuestra invitada de hoy en este nuestro primer café virtual del año. Espero que este año haya empezado maravilloso para cada una y cada uno de ustedes. Y en digamos que este 2023 vamos a estar trabajando en torno a uno de los criterios fundamentales de la innovación social y de la innovación social aplicada a la salud, que es la escalabilidad. Recuerden que 2022 lo dedicamos a la sostenibilidad. No vamos a dejar de lado ese tema porque sabemos que es uno de los puntos nodales de lo que hacemos y de lo que buscamos lograr en cada una de las iniciativas, y como hub también, pero vamos a vincularlo en este año con el tema de la escalabilidad, como les decía, otro de los criterios importantes. Cuando hablamos de criterio, pues yo puedo invitarles a leer el artículo para Belkis. De hecho, es un alivio contarle que nuestras publicaciones, tenemos buenas publicaciones sobre estos temas en inglés y bueno, más adelante estamos buscando la posibilidad de que este espacio pueda tener también subtitulado en inglés para que puedan acceder otras personas que siendo aún de la región, no hablan bien el español o no lo comprenden. Así que digamos que la escalabilidad y la sostenibilidad entendidas como criterios de la innovación social en salud están publicadas con otros criterios y aborda los 16 criterios centrales que están en una publicación presentada en 2022, es decir, lleva menos de un año, y allí podrán ampliar un poco la información sobre lo que estamos entendiendo como criterios de la innovación social en salud. Bueno, vamos entonces ahora a disfrutar del café de la mañana mientras aprendemos de la mano de los innovadores, investigadores, emprendedores sociales y todos nosotros que estamos interesados y apasionados por el tema y otros temas afines. El Centro Internacional de Entrenamiento de Investigaciones Médicas, CIDEIM, que es quien lidera el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones aliadas como lo son el Instituto Antonio Vidal en Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, entre otras como la Universidad de Antioquia en Colombia y otras universidades de otros países que de una u otra manera están vinculados y articulados a lo que hacemos aquí. Todos nosotros agradecemos a ustedes que se conecten, que mantengan este espacio vivo desde el año 2018, así que a todas las instituciones que se conectan y apoyan el desarrollo de este café virtual, como les decía, con más de 5 años buscando promover la innovación social en salud, entendiéndola como enfoque en la creación y en la búsqueda de soluciones novedosas a problemas de salud en comunidades de la región. Muy bien. Hoy, nuestro tema, características y retos de la escalabilidad en innovación social en salud. Podremos abordar la escalabilidad, como les decía, como uno de los criterios y podremos entenderla como un proceso que en el caso de la innovación social en general establece un importante vínculo con la sostenibilidad, como les decía hace un rato. Entonces, hoy trataremos de abordar este criterio específicamente y bueno, seguro vamos a entenderlo mucho mejor en un momento en palabras de la doctora Judith, ya que así lo plantea ella en uno de sus artículos sobre el tema y el cual les invito a leer, cuyo enlace también aparecerá en el chat en un momento para que puedan acceder a él y poder también tener la posibilidad luego de seguir en esa comunicación a través de la publicación o de las publicaciones que tiene la doctora Judith Cavazos, que es una
gran ponente de la innovación social, del emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con la escalabilidad en términos de empresas con interés económico y empresas con interés social. Entonces, vamos ahora a retomar ese concepto de escalabilidad de una manera muy general. Vamos a entenderlo haciendo alusión a esa capacidad que tiene todo negocio, toda innovación, todo emprendimiento para generar cambios en cuanto al tamaño, al alcance, la cobertura, el impacto de su razón, ¿cierto? De su razón social. Según algunos autores, la escalabilidad tiene un reto importante que es el de multiplicar el bienestar de grupos sociales sin perder, claro está, la esencia o la búsqueda inicial, que en nuestro caso es esa intención de generar transformación social en salud. Este concepto, criterio, categoría, suele aparecer sobre la mesa vinculado a otros conceptos o procesos tales como la transferencia, también la expansión, la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿cierto? Y por tanto tiene un papel clave cuando hablamos de innovación social en salud, ¿sí? Porque de una u otra manera, muchos de estos conceptos, aunque tengan origen en el mundo empresarial y organizacional, pues desde el emprendimiento mismo han venido escalando y generando otras alternativas para pensar también en cómo generar negocios con sentido social y empresa con responsabilidad y compromiso también en ese proceso de transformación social, en el caso nuestro específicamente en salud. Bueno, si bien este concepto tiene, digamos que es tomado del inglés, su concepto en inglés Scale Up inicialmente, y que además está vinculado, como les decía, al mundo de los negocios, ya es un reto traerlo, adaptarlo y vincularlo a la innovación social. Y esto implica ir más allá de la expansión con fines económicos para hablar de esa búsqueda del incremento del impacto en la intención social, siempre encaminada a mejorar la atención de esa necesidad o problema que se quiere intervenir, en el caso nuestro, pues en salud. Dos ejemplos sencillos. AMOS, por ejemplo, que espero tenerla luego, esta organización que trabaja y desarrolla sus actividades en Nicaragua. Espero que la tengamos como invitada más adelante en uno de nuestros cafés virtuales. Ella ha venido ampliando su foco de atención, llevando su modelo de atención a cada vez a un número mayor de comunidades. Cuando digo esto me acuerdo, yo creo que la doctora Judith nos va a hablar un poco de eso, y es que la escalabilidad puede apuntarle a varias formas, ¿no? Y una de ellas es ampliar el número de beneficiarios, ampliar el foco de atención, expandirse a más comunidades o tener nuevos centros de atención o de asistencia o de acompañamiento o generar voluntariados, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso también lo podemos tocar con más claridad en un rato. Y ellos han venido llevando su iniciativa cada vez a más comunidades dentro y fuera de Nicaragua. Otra de ellas sería nuestro programa de EcoHealth sobre, que creo que aquí está, claro, está con nosotros la doctora Carlota Monroy, qué bueno tenerla aquí. Y en su proyecto en Honduras, perdón, en Guatemala, también hay una experiencia interesante de escalabilidad, donde lo que se ha hecho es replicar, porque ojo, la replicabilidad también es un concepto importante cuando hablamos de escalabilidad, y lo que ha hecho en este caso la experiencia de la doctora Carlota Monroy y su equipo es ir llevando este modelo, adaptándolo a otros contextos y a otras situaciones en los que pueda ser aplicable. Bueno, y también está la experiencia de Mamás del Río, que es una iniciativa que trabaja para la educación de la morbimortalidad materna y neonatal en comunidades de Iquitos en Perú, y ahora ha llevado y adaptado su modelo a comunidades en la frontera colombo-peruana, ya con participación del Ministerio de Salud en Colombia. Otro punto importante cuando hablamos de escalabilidad, qué actores empiezan a vincularse. Estos son ejemplos simplemente que ayudan a comprender este concepto tan importante cuando hablamos de innovación social, y
Ahora bien, la escalabilidad sin duda alguna influye de manera directa sobre las posibilidades de sostenibilidad de las iniciativas, no solo en el ámbito de la salud. Y esta es una de las cosas que también será rico conversar con la doctora Judith, porque en algún texto, algunos textos se plantea como es muy importante contar y alcanzar sustentabilidad económica en este caso, o sostenibilidad económica en este caso, para pensar en la escalabilidad. Pero, ¿será que necesariamente tiene que seguir ese orden? Porque también la escalabilidad puede generar oportunidades de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿cierto? Bueno, pero dejemos que nos cuente nuestra invitada y al final entre todos iremos sacando conclusiones al respecto. Como ya les había dicho, nos acompaña hoy la doctora Judith Cavazos Arroyo. Ella es licenciada en Administración de Empresas, magíster en Administración y Mercadotecnia, doctora en Dirección y Mercadotecnia y actualmente docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. Si se dan cuenta, es un perfil con bastante formación en el ámbito organizacional y empresarial. Sin embargo, qué tan interesante poder poner en diálogo estos discursos, estos aprendizajes en este otro contexto de la innovación social en salud. Ella ha incursionado de manera significativa en temas pues relacionados con la empresa, pero su interés ha estado puesto particularmente en el emprendimiento, en la innovación social y bueno, en los últimos tiempos también ha accedido y se ha acercado un poco a temas específicamente relacionados con la salud. Bienvenida, Judith, qué rico que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, mientras escuchamos a la doctora Judith, Caitlin Agudelo, que es nuestra comunicadora social y periodista, ella ha enfocado su experiencia en proyectos de apropiación social del conocimiento, en educación y promoción en salud en comunidades rurales y en la creación colectiva de productos educativos y pedagógicos y la visibilización de resultados audiencia en general. Lo viene haciendo desde el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Siempre es mi coequipera en este espacio del Café Virtual desde el año 2019. Ella será quien esté hoy moderando, liderando, jalonando, motivando a que ese chat se mueva como un foro vivo y que podamos allí ir dejando nuestras impresiones, nuestros comentarios, nuestras preguntas, todas las inquietudes. Bueno, estarán conversando con ella entonces allí y como siempre, la idea es que podamos aprovechar este espacio que es tan breve en esas distintas posibilidades de escribir, hablar, pensar, reflexionar. Bueno, adelante, doctora Judith, y de nuevo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y primero que nada, gracias por invitarme. No saben qué alegría me dio saber que existe un movimiento de esta naturaleza en América Latina. Yo había pretendido hacer algo relacionado con la innovación social y la transformación social en México y se requiere mucha energía, mucha paciencia, mucho talento, que se conecten muchas cosas para que algo así funcione. Es una gran alegría habernos encontrado. Y efectivamente esta mañana tengo la oportunidad de compartir con ustedes acerca de la escalabilidad en innovación social en salud. En realidad voy a compartir la pantalla para todos. Espero que se vea todo bien. Aquí vamos. Voy a minimizar. Perfecto. Entonces, bueno, pues me gustaría iniciar, como bien lo notan en esta presentación, que hablaremos un poco acerca de las características y retos de la escalabilidad en innovación social en salud, aunque como estaba diciendo hace un momento, en realidad, finalmente, como me quedó preparada este webinar, básicamente es, yo diría que con los elementos más básicos, más esenciales, que creo que darán pauta a muchas conversaciones futuras durante todo este año en relación con distintas aristas de este tema. Así que, bueno, esta es la agenda que tengo para esta mañana. Por supuesto, pues saben que tenemos el tiempo limitado, así que yo diría que es un paseo
Primero hablaremos muy brevemente sobre algo que la mayor parte de ustedes lo tiene muy claro, pero como no sé si todos los que están conectados saben sobre innovación social, tocaré muy brevemente el tema. Después tocaremos el tema de las etapas de la innovación social para ubicar dónde está la escalabilidad y finalmente nos iremos hacia la escalabilidad de una innovación social. Tocaremos algunos aspectos que al final decidí ponerle académicos porque me quedó muy de investigación, que están relacionados a la escalabilidad en la innovación social y estrategias de escalabilidad en la innovación social. Creo que este es el tema más álgido en el sentido de que hay mucho que se está trabajando en este aspecto, al menos desde la academia, y cerraremos hablando sobre los retos de la escalabilidad. Así que sin más, pues empezamos. Y como bien lo notan, pues decidí hablar brevemente acerca de la innovación social en el sentido de que existen múltiples definiciones de innovación social. Prácticamente cuando como investigadores queremos trabajar sobre esta línea de investigación, tenemos que adoptar una definición y tenemos que decidirnos desde dónde queremos abordarla. De una manera generalizada, puedo decir que la innovación social se refiere a actividades y servicios innovadores que buscan satisfacer una necesidad social. Las innovaciones sociales tienen como objetivo crear valor. Digamos, este valor sí puede ser económico, pero esencialmente necesita ser un valor social, ese es su eje, es su motivador, y también deben generar un impacto para la sociedad. La innovación social se inspira en las necesidades sociales y su motor puede provenir de cualquier miembro, grupo u organización de la sociedad. Estas personas, básicamente, desde donde lo están trabajando, tienen yo diría, una motivación tan fuerte que básicamente pretenden un cambio social desde la innovación. Por eso, la innovación social no siempre es un producto o no siempre es un servicio, sino que suele manifestarse en cambios que operan en el sistema de bienestar, en movimientos, en proyectos, en artes o en leyes que crean soluciones efectivas y generan valor para la sociedad. Y eso es lo que hace a la innovación social tan interesante, pero al mismo tiempo tan compleja, porque puede provenir prácticamente de cualquier fuente e impacta en distintas aristas de la sociedad. La realidad es que también la innovación social, pues suele requerir de nuevos acuerdos sociales, pero también organizacionales e incluso de nuevas normas, o bien de nuevos productos y servicios que están diseñados para responder a aspiraciones, satisfacer necesidades o aportar a una solución de un reto social, ya que comúnmente la innovación social pretende cambiar las relaciones sociales y conducir a la transformación social. Y bueno, creo que, ay, qué bueno, porque dije que me comí en la fuente, aquí está. Entonces, bueno, claro, podríamos hacer toda una discusión alrededor de la conceptualización, la aplicación y los elementos de evolución de la innovación social, pero es básicamente desde estas perspectivas que he anotado aquí, donde en realidad quiero apoyarme para nuestra plática de esta mañana. Bueno, pues aquí les presento algunas etapas de la innovación social, en el sentido de que varios autores, y los puse en orden cronológico, han realizado diferentes propuestas de los pasos, porque eso sí, todos reconocemos que la innovación social es un proceso y que es un proceso sistémico, pero para poder instaurarse, básicamente necesita seguir una serie de pasos. Generalmente no se trata de un proceso de corto plazo, sino que requiere de un tiempo suficiente y variable para transitar de una etapa a otra. En realidad esto depende del problema o los problemas asociados, los actores y las variables involucradas, depende del contexto e incluso depende del presupuesto con el que se cuenta. Y como pueden notarlo, no me voy a detener a revisar cada uno de estos autores, pero hay una
variedad de experiencias y de síntesis de los pasos de la innovación social. En general, sí creo que hay una convergencia entre las propuestas y lo que puse remarcado en negro es específicamente el lugar en donde ocupa o ocuparía la escalabilidad en cualquiera de estas etapas. Algunos autores, como Mulgan, le llaman evolución, otros hablan más bien de difusión, y para mí esto es importante porque vamos a retomar algunos de estos términos más adelante. Otros empezaron hacia el 2010 a utilizar el término de escalabilidad, otros utilizan el término de ampliación, pero parece que empieza a haber una cierta convergencia en utilizar este concepto de escalabilidad, aunque puede tener distintas acepciones, como lo veremos en un momento. Así que la siguiente pregunta que me he planteado y que quiero compartir con ustedes es, bueno, ¿qué es la escalabilidad de una innovación social? En realidad, así como existe una falta de consenso en la definición de escalabilidad, perdón, en la definición de innovación social, lo mismo sucede con la escalabilidad. Sin embargo, sí hay algunos patrones muy claros en su propósito. Entonces, algunos entienden la escalabilidad, como lo vieron en la imagen anterior, como ampliación. Y digamos que es conceptualizada como la ampliación de una innovación social, ya sea en términos de cambio de las normas establecidas. Les anoté aquí algo para que sea más fácil de seguir mi conversación. Entonces, digamos que cuando hablemos de ampliación en la innovación social, puede ser que esta ampliación sea en términos de cambio de normas que fueron establecidas o de la difusión de nuevas ideas o productos o procesos. Básicamente, el propósito de la ampliación es estimular la innovación social a gran escala y que se genere el mayor impacto social. Bueno, esta palabra impacto social nos va a acompañar de manera importante también. Otros la asocian, básicamente antes de que siga con aumento, me gustaría mencionarles que a otros la asocian a los esfuerzos para ampliar sus actividades para las personas y organizaciones que trabajan en el ámbito de una innovación social con el fin de aumentar el impacto social positivo. Algunos autores, como Webb y sus colaboradores en 2010, dijeron que se produce una ampliación cuando el proyecto alcanza, digamos, su nivel previsto, pero puede aplicarse a mayor escala para aumentar el impacto social. Entonces ahí viene este concepto en el que no se visualiza la innovación social como una ampliación, sino que se usa este otro concepto. Entonces, noten cómo vienen trastocándose estas mismas, digamos, estos conceptos, estos constructos, en el sentido de que en esencia conllevan un mismo significado. En el aumento hemos logrado básicamente llegar a un punto en el que necesitamos ampliar nuestras actividades y básicamente llegamos al mismo punto de la ampliación y es lograr un impacto social, solo que aquí usaron el adjetivo positivo. Siempre queremos que ese impacto social sea positivo. Otra forma de mencionarla, otra forma de comprender la escalabilidad, se utiliza este concepto de difusión, que también lo vimos en la diapositiva anterior. Cuando se habla de difusión, la escalabilidad básicamente se busca que a través de estos esfuerzos de difundir la innovación social lograda, incluso llegando a un mayor número de beneficiarios, logre una mejora en soluciones propuestas y se aumente nuevamente el impacto social de la innovación. Este concepto de difusión tiene un trasfondo en una teoría que normalmente usamos para el cambio de comportamiento. Es una teoría que nació, que se usa muchísimo, nació en las ciencias sociales, se utiliza mucho en ingeniería, pero también en marketing para desarrollo de productos, pero en realidad, desde el ámbito que estamos hablándolo, se utiliza como una teoría de cambio comportamental
y que es la teoría de 2003, desarrollada por Rogers, y que se llama la difusión de la innovación. Seguramente algunos la han escuchado, y básicamente pone una curva en la que los primeros adoptadores de una innovación social suelen ser muy pocos, que solamente están experimentando, y luego prácticamente hay una población un poco más amplia en esta curva donde, digamos, personas menos excéntricas, vamos a llamarlo así, son quienes empiezan a adoptar la innovación, y entonces empieza a dar una mayoría temprana hasta llegar a una mayoría tardía, incluso los que retardan mucho, ¿no? Los rezagados que retardan muchísimo a adoptar algo que ya no es una innovación. Entonces, es muy importante porque me parece que sí tiene un trasfondo el uso de este concepto. Y el último concepto que quiero mencionar relacionado con la escalabilidad y su comprensión es el término de expansión. En este sentido, la expansión se centra en el impacto social. Cuando una innovación social se expande, lo que sucede es que se observan cambios en los elementos de la red, en los conocimientos, en la experiencia y también en la credibilidad. Entonces, digamos que estos cuatro conceptos, si bien seguramente si los buscamos en el diccionario van a tener definiciones propias, la realidad es que en la escalabilidad tienen un denominador común, que va a ser lograr el impacto social a través de la ampliación, el aumento, la difusión o la expansión de esa innovación social. Bueno, una vez que hemos hablado de esto, yo lo que puedo comentar es básicamente que generalmente las organizaciones no gubernamentales o no lucrativas, sin ánimo de lucros, generalmente locales, e incluso las organizaciones comunitarias, muchas veces están luchando, porque ese es el concepto, por identificar una vía para ampliar, aumentar, difundir o expandir su impacto social. Pero con mucha frecuencia no consiguen ampliarlo al nivel que desean. Por eso es tan importante explorar la naturaleza y el proceso de la escalabilidad. Bueno, entonces ahora estoy lista como para compartir desde otro ámbito, más bien desde la mirada más de lo que ha aportado la investigación en la escalabilidad, específicamente en la innovación social en los últimos años. Entonces, bueno, denme un momento. Primero, ¿qué fue lo que encontré en esta búsqueda? Y lo que me encontré, y cualquiera de nosotros lo haría, si voy a usar comillas, si se echara un clavado en lo que es la producción académica, y la realidad es como bien lo dijo Diana, es que las investigaciones tienen un fuerte sesgo gerencial, porque de ahí nació justamente el concepto de escalabilidad, y la realidad es que las empresas, claro que quieren ser escalables, quieren modelos de negocios escalables. ¿Por qué? Porque saben que la escalabilidad las va a llevar a ser mucho más rentables. Sin embargo, cuando se adopta este concepto en la innovación social o en el campo de las organizaciones no lucrativas o de los emprendimientos sociales o de las empresas sociales, lo que empieza a suceder es que se empieza a abordar aproximadamente en los años 2000, y donde se empieza a abordar es justamente en el tema de los emprendimientos sociales. Hay un autor muy reconocido en el tema de emprendimiento social, que es Diz, tiene unos trabajos muy buenos, y él empieza a tomar este tema, y la realidad es que él se enfocó principalmente en identificar una innovación social, en nuestro caso, en la importancia de llegar a reproducirla, y vean este concepto, a duplicar los programas para atender a más personas en más comunidades. Esos fueron los primeros trabajos que se realizaron. Después, digamos que es una línea de investigación que ha venido evolucionando, y yo me atrevería a decir que es una línea que está en crecimiento. Ni siquiera hablaré que ya está consolidada, y ahora probablemente me entenderán por qué.
hice un pequeño ejercicio en el Web of Science buscando escalability, bueno, en inglés Scalability and Social Innovation, hasta enero de 2023. Y encontré que el primer artículo fue publicado en el año 2007 y como les dije, ha habido en general un crecimiento en publicaciones. Los países que más han publicado sobre el tema, al menos los que se destacan en una bibliometría, es Reino Unido, Australia, Estados Unidos, España, Alemania, India, Suiza e Italia. En América Latina destacan trabajos principalmente de investigadores brasileños, que en realidad tienen recientemente algunas publicaciones realmente significativas en el tema, incluso con aportación teórica en el tema. Y podríamos decir que hay 6 dimensiones o 6 clústeres en el tema de la escalabilidad. Uno de ellos es hablar de innovación. Bueno, aquí puse la imagen, tal vez no se ve tan bien, el clúster rojo, que lo ven ahí. Innovación principalmente asociado con temas como tecnología, negocios sociales, retos y oportunidades. Otro clúster más, que es que se ha trabajado desde el amarillo, limón, digamos así, modelos de negocio, que está asociado a 2 conceptos importantes, que es la evolución. Si recuerdan, la evolución es un concepto que se asocia con escalabilidad y, por supuesto, con innovación social. Y finalmente tenemos desempeño asociado, básicamente, bueno, perdón, economía asociado a evolución y factores, y otro más que está asociado básicamente a desempeño, vinculado con tiempo, personas y objetivos, y uno más, digamos, que es fase y escalamiento, porque finalmente el escalamiento es una fase de la innovación social, y un último concepto que está asociado a educación, cursos, universidad y estudiantes. Así es como ha venido evolucionando el trabajo, pero podríamos decir que algunos temas emergentes en la investigación es que quienes están trabajando este tema lo están haciendo desde los objetivos planteados en la escalabilidad, las capacidades de la organización para lograr la escalabilidad y la sostenibilidad. Es que finalmente estos 3 son los temas que si alguno de nosotros quisiera investigarlos, esto sería lo idóneo. Bueno, finalmente, me gustaría mencionar básicamente algunos aspectos importantes relacionados con estrategias de escalabilidad en la innovación social. Muchas veces pensamos, como ya lo mencioné, que todos los proyectos e intervenciones de innovación social buscan la escalabilidad. Es decir, que un proyecto alcance un nivel de desempeño que logramos prevenir antes, de que estamos pensando que vamos a crecer y que luego se implemente a mayor escala. Pero algo importante antes de que explique las 3 estrategias es que no todas las innovaciones sociales tienen potencial de expansión. Algunas son puntuales o locales, otras pueden no tener como objetivo la expansión o no tienen pretensión de expandirse y eso también es válido. Lo que voy a presentar a continuación es básicamente una propuesta realizada en un trabajo de Brasil que es muy interesante para entender cómo se lleva a cabo la escalabilidad. Una posibilidad es hacer una escalabilidad de forma pura. ¿Qué significa esto? De forma pura implica que nos vamos a concentrar en una de estas 3 estrategias, ampliación, reducción o profundidad. Y en el caso de la escalabilidad de forma híbrida, podemos hacer combinaciones entre estas que he mencionado y adquieren los nombres de una escalabilidad arriba y abajo o afuera y abajo. Pero en términos simples es una combinación de las 3 que vemos a la izquierda. Digamos que de forma pura, si nos centramos en la ampliación, y puse aquí un mapa de Colombia, eh, digamos que este es nuestro modelo de negocio social, el emprendimiento social, este es el trabajo, el proyecto de innovación social que estamos trabajando, el puntito gris, y lo que veríamos con una ampliación buscando justamente haciendo crecer este impacto social es que lo que aquí trabajaríamos básicamente es que aumentamos el alcance. El eje sigue siendo el mismo lugar, pero normalmente
ofreciendo nuevos productos o servicios sociales, lo que vamos a hacer, o también se menciona como esfuerzos complementarios, lo que hacemos es tratar de llegar a más personas. En cambio, ¿qué pasa en la expansión? Otra vez, este es el proyecto de innovación social. Queremos escalar, evidentemente, el impacto social. Y en la expansión, la palabra clave es la geografía. Lo que estamos viendo es que se está tratando de replicar en diferentes áreas geográficas, se está buscando una cogeneración de conocimiento y a este tipo de escalabilidad también se le llama hacia afuera, porque busca reproducirse geográficamente. Y la última es la profundidad. Otra vez, este es nuestro proyecto de innovación social. Estamos trabajando con impacto social, tenemos aquí, y esta es la expansión, esto es lo que estamos viendo. A profundidad, básicamente en lo que consistirá es que vamos a buscar que dentro del mismo lugar donde ya estamos, no vamos a buscar la expansión geográfica, sino que vamos a tratar de que la misión de crear valor social sea nuestro mismo lugar de origen. En este sentido, implica cambios y transformaciones, principalmente, al menos la literatura así lo menciona, culturales, relacionadas con los agentes que están implicados y también con las personas afectadas por uno o más problemas sociales. Bueno, para cerrar el tema de las estrategias, lo haré mencionando brevemente que de forma híbrida se implica una combinación de estrategias anteriores, como ya lo mencioné, hacia arriba, hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, o hacia arriba, hacia afuera y hacia abajo. O sea, puede haber tantas combinaciones como las estrategias que al menos hasta el momento se han documentado. Esta es una propuesta que no voy a explicarla a detalle, pero más bien les dejo la fuente aquí abajo. Y es un artículo que se publicó justamente a finales del año 2022 en la que Nardini y sus colaboradores hacen una visualización en la que hablan de básicamente dos estrategias, una estrategia ancha y una estrategia profunda. Las raíces están asociadas básicamente con, digamos, lo que el proyecto social ha logrado construir y está tan afianzado que entonces se da la tarea de escalar, que es el tronco, y las ramas, y por eso ponen distintas formas de ramas, es que representan estos esfuerzos de escalabilidad que se pueden dar de distintas formas. Evidentemente, la profunda es quedarnos en el mismo lugar y entonces enraizar todavía más el proyecto y a lo ancho vemos distintas posibilidades. Para cerrar, mencionaré solamente algunos retos que tiene la escalabilidad. En realidad son muchos, muchos. Uno de ellos es, para poder escalar sí necesitamos recursos, al menos de entrada financieros y humanos, pero ahí podríamos profundizar ampliamente en el tema. Muchas veces la escalabilidad se enfrenta a la burocracia. Sobre todo, los trabajos que se han hecho con emprendimientos sociales han mostrado que esta puede llegar a ser una barrera para escalar. El seguimiento de las innovaciones, la gestión del tiempo, la gestión de la red de relaciones. Un aspecto clave y básico para la escalabilidad son las redes, son las alianzas que se generan. Y finalmente, la falta de credibilidad en el proyecto. No por parte nuestra, sino puede ser por parte de los aliados o por parte de diferentes actores para poder llevar a cabo la escalabilidad. Con esto cierro. Muchas gracias. Estoy atenta a cualquier comentario. Dejo de compartir. Muchas gracias, Judith. La escalabilidad hace referencia sin duda alguna a la evolución y al avance de un proceso, ¿no? Y la sostenibilidad es el apoyo de diferentes factores para mantener esos procesos, para que se tenga y se logre un movimiento estable y coherente entre ellos. Creo que la doctora Judith nos aproxima de una manera muy interesante a esas relaciones y a esos conceptos que están interrelacionados de una u otra manera, ¿cierto? Pero
creo que ponerlo en el marco de los retos aparece como uno de los retos el asunto de la sostenibilidad. Yo creo que es una de las cosas, Judith, que más preocupa, inquieta a los innovadores y a quienes nos metemos en este asunto, y es cómo poner a conversar esas dos cosas. Yo creo que esa es una de las cosas importantes. Y además, tú planteas unos conceptos relacionados muy importantes que nos dejan pistas sobre cómo la escalabilidad no significa tampoco la masificación de los procesos, ¿cierto? No necesariamente tiene que estar medido en términos de cantidades y de expansión masiva, sino que también, digamos que hay unos criterios que deben delimitar ese proceso de escalabilidad. Vamos a ver, nuestros participantes, Catherine, ¿qué te encuentras entonces y qué comentarios o si hay alguna pregunta para que podamos proceder en esta conversación con la doctora Judith? Bueno, doctora Judith, muchísimas gracias por su presentación. En realidad creo que fue muy oportuna porque venimos de tener una sesión en la que abordamos las diferentes aristas de cómo entendemos la sostenibilidad, no solamente desde un campo, sino desde la parte ambiental, social y también económica. Y ahora venimos a entender la escalabilidad también desde diferentes aristas. Me parece muy interesante lo que planteas porque a veces asumimos la escalabilidad como una ampliación geográfica y ese es solamente uno de los enfoques. Entonces es bien interesante ver cómo la escalabilidad puede ser en el mismo contexto, pero como lo mencionabas, más profundo, aumentando de pronto el impacto, no sé, de pronto generando nuevos servicios, pero siempre buscando ese propósito último que es aumentar el impacto en la sociedad. Entonces, bastante valioso tener esa perspectiva un poquito más amplia de la escalabilidad, no solamente replicándolo en otros contextos. Por aquí en el chat tenemos un comentario de Gustavo Llano, quien nos dice que lo bonito de la innovación social es ese poder de escalabilizarlo a diferencia de los negocios tradicionales, que es mantener el control desde el egoísmo, el secretismo, las patentes. En el campo de la innovación social no, sino que al contrario es buscar cómo se genera mayor impacto en la sociedad y que siempre es la sociedad la que gana. Entonces, sí, digamos que eso lo vimos a través de toda la presentación que nos diste. Bueno, excelente presentación, muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta acerca si nos puedes ampliar un poco más la información de los retos de la escalabilidad desde tu experiencia y desde tu conocimiento, específicamente como el seguimiento a las innovaciones y la gestión de red, porque pues ese precisamente también es uno de los aspectos importantes al momento de la escalabilidad y cómo buscamos esos aliados o socios que nos permiten pues conseguir alcanzar esos objetivos propuestos. Entonces, si quieres, comenzamos por allí, por los retos. Yo creo, sí, lo dije muy rápido, una disculpa por eso, pero quería dejar tiempo para que conversáramos. Y es verdad, yo creo que las redes es uno de los elementos más importantes, al menos en mi trabajo con investigación empírica con empresas sociales. Yo me he dado cuenta recientemente que es un aspecto clave para desarrollar capacidades. Hay una teoría por ahí empezó en gestión El computador. que se llama la teoría de los recursos y las capacidades. Entonces, todos contamos como organizaciones, incluso como personas contamos con ciertos recursos, pero los recursos son como una materia prima. Necesitamos transformarlos en capacidades para que sean útiles. Las empresas hacen eso y las organizaciones también, para llevar a cabo su tarea. El problema es que no contamos con todos los recursos ni con todas las capacidades, en este caso para escalar una innovación social. Entonces necesitamos apoyarnos de otros, es decir, tampoco debemos aliarnos con cualquiera. No, sé que cualquiera es importante, pero tenemos que cuidar mucho esas alianzas, porque las alianzas, la capacidad de trabajar en red, nos permite llegarnos de capacidades para poder, en nuestro caso, de generar una mayor escalabilidad o poder lograr un mayor impacto social. Entonces, a mí me parece que ese es el reto, o sea, encontrar, a veces las comunidades no es que llegamos y están abiertas
tenemos que hacer un trabajo casi etnográfico para lograr ganarnos la confianza de la comunidad y luego poder empezar a trabajar. Y digo, varios de ustedes estoy segura que saben de qué hablo. Perfecto, doctora Huit. Voy a abordar otra preguntita que creo que puede estar relacionada con otro reto y es que dicen cómo hacer compatible la escalabilidad con las especificidades locales. De pronto tiene que ver un poco con el tema de cómo adapto, el tema de la adaptabilidad. Ese tema a mí me parece súper importante y creo que se mezcló una... y es que la realidad es que creo que esto debe ser un proceso bien planeado. A veces estamos tan emocionados por crecer, por llevar el bien social a tantos lados, por generar un mayor impacto, no solo en salud, sino para las comunidades, que se nos va el asunto relacionado con que pues no todas las organizaciones, no todas las comunidades, no necesariamente todo es para todos. Y eso sí requiere un diagnóstico eh, y puede ser que hasta en el proceso eh, 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 echas a andar el programa, el proyecto y te das cuenta, tú o alguien más empiezan a dar cuenta que esto no era lo que se necesitaba. Y me gustó mucho una palabra que usó Diana al principio y era aprender a adaptar. Es decir, aquí no se trata, esto no es una franquicia, no es que pueda ser, digamos, necesariamente estandarizado el proceso en que se replica la innovación social. La innovación social tiene que ser flexible, se parece más al agua, digamos, como elemento, ¿no? Listo. Y yo creo que ya para cerrar, bueno, muchos comentarios de agradecimiento por la presentación, una presentación muy clara, concisa, con varios elementos valiosos en términos de escalabilidad. Una de las, pues nos dicen que en el marco de la universidad siempre es muy difícil como impulsar también a los jóvenes por un tema de tiempo. Entonces, si nos puedes dar algunos modelos de referencia exitosos en Latinoamérica y estrategias a la medida para este tipo de estudiantes, que está también muy relacionado con otra persona que nos dice que si conoces experiencias de escalabilidad en estrategias de atención comunitaria, por ejemplo, dirigidas a atención de desnutrición o malnutrición infantil, entonces, si quieres, nos puedes compartir también esas referencias, nos puedes dar un abrebocas aquí y luego nosotros las podemos compartir al finalizar la sesión con todos los participantes, para que nos quedemos con estos referentes que nos compartes. Claro que sí. Bueno, creo que algo muy interesante que salió en ese análisis bibliométrico tan rápido que hice es que sí hay un clúster donde se ve que se ha publicado sobre innovación social, estudiantes, universidad, cursos. Entonces, cuando lo vi, inmediatamente me lo imaginé porque varias universidades en su currícula están agregando ya cursos, talleres, esfuerzos de innovación social. Un ejemplo interesante es lo que hace Ashoka, pero no son los únicos. Yo creo que a mí me parece muy valioso y lo habla el trabajo que ellos hacen. Eh, un asunto ahí es que no todas las universidades pueden pertenecer a Ashoka, o sea, han hecho una selección, digamos, pero puede haber otros esfuerzos de otra manera, con otros modelos y otras formas. A mí me parece que todo programa debería contener ya elementos de, si lo quieren ver desde el emprendimiento social, pero que al final tiene que ver con estos temas que nosotros estamos tocando, que llevan a la transformación social. Sí voy a buscar aquí algo muy reciente que pueda compartirles. Ahora, ejemplos, la verdad es que sí hay varios. No quise poner ejemplos porque no me iba a dar tiempo, me iba a hacer aquí una cátedra, pero la realidad es que sí hay, yo creo que lo más documentado está en inglés. Hay varios, yo he visto varios esfuerzos, porque yo doy el curso de Mercadotecnia Social en Salud, entonces mis estudiantes son del área de la salud en el posgrado y siempre trabajamos este tipo de temas de una u otra forma. Lo interesante aquí es que lo que más está publicado son, sobre todo en inglés, hay mucho para Estados Unidos, también he visto algunas cosas inglesas, y comunidades generalmente vulnerables. Y es muy difícil encontrar solo, digamos,
proyectos que hablen solo de la escalabilidad. Generalmente vamos a encontrar todo el proceso. Recuerden que este es un último paso donde ya nos hablan y se enfocan en cómo lograron, por ejemplo, replicarlos a otras escuelas o replicarlo en otra comunidad, en donde tal vez tuvieron que hacer algunas adaptaciones. Y quisiera cerrar diciendo que ha habido proyectos tan bonitos. Hay un caso particular que me vino en este momento a la mente. No soy malísima con los nombres, pero hay una mujer colombiana que a mí me encanta su proyecto. Ella, no sé si la conocen, ella en un contexto africano, ella hizo, ella es diseñadora industrial y entonces vio que encontró una problemática de salud, pero no quiero, digamos, ponerla solo en salud, una problemática de salud social, cultural, etcétera, en donde las niñas faltaban a la escuela cuando tenían su periodo menstrual. Y entonces esta joven lo que hizo fue diseñar un calzoncito, vamos a llamarlo así, que tuviera la toalla sanitaria. Y entonces ella lo hace, lo diseña y conforme va viajando por otros contextos africanos se da cuenta que tiene que rediseñar el producto social, como yo lo llamo. La idea es que ahora ella tiene un socio y juntos están trabajando con estos proyectos, con este mismo proyecto mejorado y desde mi perspectiva, ha logrado escalar su impacto de manera impresionante, porque no solamente tiene la página web donde vende, tiene alianzas con escuelas, tiene alianzas con hospitales, tiene alianzas con USAID, con otras organizaciones que están enfocadas a la salud, pero también ha llevado a cabo pininos, vamos a llamarlo así, en Colombia también. Entonces, sé que hay un grupo que está más en la selva amazónica y ahí también, replicó, empezó en África y vean dónde terminó. Y las posibilidades de crecer, imagínense, en otras zonas donde hay poco acceso o donde es un lujo comprar toallas sanitarias mes a mes, este proyecto tiene muchas posibilidades de crecer. Entonces, ese es un ejemplo que me acordé, sé que podría dar muchos más, y claro, voy a hacer una lista y se las comparto el fin de semana. Perfecto, yo creo ahí quedaron algunas preguntas sin responder, pero por temas de tiempo las vamos a abordar con la doctora Judith y luego se las enviamos por correo. Súper. Gracias, Caitlin. Judith, hay un asunto importante. Yo creo que podríamos quedarnos y qué rico volver a tener otro espacio contigo. Seguramente nuestros participantes querrían poder seguir conversando contigo y pues podemos pensar en otro espacio. Pero yo creo que hay cosas importantes cuando hablamos de innovación social en salud que no quiero dejar pasar para que vayamos cerrando esta parte y tiene que ver precisamente con que una de las cosas la apuesta grande en este enfoque de la innovación social en salud, desde el cual nos movemos, tiene que ver con el fortalecimiento, el community engagement, esa participación y el compromiso de la comunidad en lo que se hace, ¿no? Y en la búsqueda de la solución, en la sostenibilidad de la solución y por tanto en la escalabilidad de esa solución, ¿no? Entonces, una cosa sería pensar, bueno, si pensamos en esta perspectiva, tendríamos que preguntarnos cuál es el papel real de las comunidades en un proceso de escalabilidad. Y yo creo que con eso también podemos responder un poco a una pregunta que creo que quedaba allí, que la había hace un rato, que hacía Gustavo Llano sobre si una escalabilidad exitosa va a depender de una innovación de gran impacto social. Yo creería que a veces emergen soluciones, innovaciones que son sencillas, pero que generan impacto, que generan cambio, y la escalabilidad lo que hace es, digamos, activar esa posibilidad, dinamizar ese impacto social y coayudar para que realmente esa innovación se vuelva cada vez digamos, más impactante, ¿no? Ahora, si nos vamos a esa mirada, Judith, yo sé que tú te has movido más en esta otra parte, pero ¿qué crees tú? ¿Qué tiene que pasar con la comunidad cuando hablamos de un proceso de escalabilidad desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál es su rol para que las vinculemos en un proceso de escalabilidad? ¿Sabes qué? Es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que necesitamos es que la comunidad sepa, sea del tamaño que sea esa comunidad y sea cual sea,
necesita ser corresponsable. Y eso ya trae otras cosas, coproducción, codiseño, tantas cosas que ahora se hablan de trabajar de manera conjunta. Pero si la comunidad no sabe que es corresponsable de su propio cambio, si no se siente, sé que estoy hablando más de teorías, de ahora como de empoderamiento de la sociedad, de etcétera, porque si no lo hay, es muy difícil, al menos desde mi perspectiva y experiencia, es muy difícil generar un cambio cuando no se da de manera conjunta, porque tú vas a darlo todo, pero el otro no lo va a valorar. Entonces, desde mi perspectiva, es corresponsabilidad. Perfecto. Bueno, y ahora hablabas de Diana Sierra, ¿no? Diana Sierra es esta colombiana que genera algo tan sencillo, podría parecer algo tan simple, pero con un gran impacto social, con una gran probabilidad de escalabilidad. Una de las cosas que buscamos cuando trabajamos con la identificación de innovaciones sociales en salud en Latinoamérica, una de las cosas que miramos es que es que esa iniciativa, esa innovación realmente tenga posibilidades de escalabilidad. Pero cuando hablamos de esas posibilidades de escalabilidad, es que pueda ser replicada y pueda ser adaptada, contextualizada, situada a otros contextos que desde sus particularidades, desde sus condiciones propias y sus características propias, pues de alguna manera puedan ser un referente al momento de generar esa transformación social. Y el caso de Diana Sierra, sin duda alguna, es innegable que tiene ese gran valor, ¿sí? Como ejemplo, igual que otros que mencionaba al inicio de este espacio. Judith, muchísimas gracias. Terminamos esta sección del café agradeciéndole a Judith por su amabilidad y su disposición para compartir su conocimiento y para ponernos a pensar sobre algo tan importante. Y pues citamos a Paola Gómez, quien expresa que la escalabilidad hace referencia a la evolución y al avance del proceso, como les decía hace un rato, pero la sostenibilidad se encarga más del apoyo de esos diferentes factores para mantener ese proceso. Recuerdan que lo dije ahorita, para que pueda mantenerse, digamos, una dinámica y un movimiento estable y coherente entre esos factores y entre esa búsqueda de generar impacto y transformación social. Cuando hablamos tanto, y Judith hablaba ahorita del impacto, la palabra impacto nos va a acompañar muchísimo en este proceso, es de alguna manera lo que nosotros desde el enfoque de la innovación social en salud llamamos transformación social. Para nosotros el impacto se traduce en procesos de transformación social en salud. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al momentico pequeño, abusando un poco de su tiempo, para compartir, como siempre lo hace Caitlin, una información relacionada con alguna convocatoria o fuente posible de financiación, de fortalecimiento, que recuerden que la sostenibilidad y la escalabilidad no se marcan por asuntos económicos necesariamente, eso nos va quedando claro, y tampoco por masificación de procesos, ¿cierto? Entonces, adelante, Caitlin, te escuchamos. Bueno, así es, ya en este último minutico de sesión les queremos compartir esta convocatoria de Draper Richards Kaplan, que es una convocatoria permanente, no tiene fecha límite de aplicación. Esta fundación apoya a empresas y emprendedoras que contribuyan significativamente a la transformación social y de hecho está muy relacionada con la sesión de hoy porque lo que busca es apoyar económicamente a estas iniciativas o proyectos que tengan esa intención de expandir significativamente su impacto. Recibe proyectos de organizaciones o de emprendedores sociales que aborden temas críticos a nivel social o ambiental y de África, Europa, India, Latinoamérica o Estados Unidos, entonces es bastante amplia. La idea es que los proyectos que se presenten ya estén en su etapa postpiloto, que estén ya consolidadas y que puedan mostrar cuál ha sido su impacto en la sociedad. Tiene un apoyo económico de $300,000. Esta convocatoria, recuerden que la compartimos en el transcurso del día para que ustedes puedan ampliar la información si lo desean. Muchísimas gracias, Caitlin. Sin duda alguna, una muy buena oportunidad para avanzar como innovadores o promotores de la innovación social en salud, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros.
Bueno, para finalizar nuestro café virtual, como les digo siempre, al terminar cada vez este espacio, tengan en cuenta que uno de nuestros objetivos es ser canal para que las voces de innovadores, investigadores y personas e instituciones interesadas en la salud de las comunidades sean escuchadas. Así que aquí pueden dar a conocer iniciativas y experiencias y pues podemos ser cuna de proyectos y acciones colaborativas, ¿por qué no?, en pro de la transformación social en salud en la región. Así que pueden comunicarse con nosotros sin lugar a dudas y exponernos su interés y podemos ver la posibilidad de generar ese espacio aquí y de compartir su experiencia. Bueno, les deseamos bienestar y contamos con su buena energía y capacidad para seguir avanzando en la transformación social en salud. Nos vemos con una iniciativa que estará invitada para hablar y mostrar su experiencia como ejemplo de escalabilidad, ¿por qué no?, en nuestro próximo café virtual. Así que nos vemos en 2 meses como solemos hacerlo. Recuerden el segundo miércoles de cada 2 meses, así que estaremos viéndonos el segundo miércoles del mes de abril. Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día y hasta pronto. Muchas gracias por estar con nosotros.